Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Yurilla. Bien, a pesar de la situación en la que estamos viviendo, tan compleja, tan insólita, Sí. dentro de lo que cabe se habitúa uno y saca provecho a los espacios que quedan. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Así que yo creo que hoy es un momento precisamente muy oportuno para que la gente conozca un poquito más de todo aquello a lo que te dedicas, ¿no? Que Alberto Lozano, para aquellos quien no conoce, es el experto en enagrama, en liberación genética. También es el profesor de programación neurolingüística y bueno, estoy segura que muchísimas ciencias más, ¿no?, que tienes detrás. Si quieres, pues comenta un poquito a qué te dedicas y sobre todo qué es liberación genética. Bien, sí, hace aproximadamente 12, 13 años que me introduje en el mundo de las terapias alternativas, que se llamaban entonces, o terapias complementarias, que hoy es el gran mundo del conocimiento holístico, a Sí. través de la Gestalt, del Eneagrama y del Reiki. Fíjate tú que mi primer contacto con el mundo de las energías invisibles fue el Reiki, ¿no? Como para muchísimas personas. El contacto con esa gran fuente me hizo darme cuenta que podía ayudar a sanar a los demás, ¿sí? Ujú. No sanarme a mí mismo, que también fue el primer paso para llegar a este punto, sino ayudar a los demás con la imposición de manos, con el lenguaje, ¿sí? Ujú. Con la hipnosis, luego a partir de la programación neurolingüística, y desde entonces me dedico completamente a la terapia y a la formación, tanto en PNL como en liberación genética, y a la Ujú. terapia, a la consulta individual o grupal, depende de la circunstancia de liberación genética, Ujú. que es, esquemáticamente hablando, así sintéticamente hablando, es un modelo terapéutico creado por mí Ajá. que aglutina algunas técnicas de varias disciplinas distintas, ya sea el movimiento sistémico de las constelaciones, ya sean técnicas o herramientas de PNL, ya sea cualquier técnica de limpieza de chakras o aura, que Ujú. lo utilizo todo en una consulta para sanar o para desbloquear patrones, creencias, programas y engramas que traemos del pasado. Precisamente Vale. son las que en el presente nos tienen eh, en momentos de crisis, nunca mejor dicho, y Ujú. son que arrastramos de nuestros antepasados, de nuestra adolescencia, de nuestra niñez, etcétera. En esa consulta se localizan, se explora Ujú. todo el subconsciente de la persona y se desbloquean estos patrones. Vale, o sea que según entiendo, eh, cada persona tiene sus patrones, ¿no?, que vienen del pasado, pero que simplemente uno no se da cuenta que los tiene, ¿no? Simplemente que quizás genera ciertos resultados en su vida que no le gustan, con los que no Uh-huh. está contento. Y como que yo entiendo, es así, ahora me lo confirmarás, que un programa es como un patrón que uno sigue sin darse cuenta, produciendo resultados que no quiere, pero no puede salir, ¿no?, de este círculo vicioso. Exacto. Un programa es que sería similar al software de un ordenador. Ujú. Es una serie de comandos que se han ido Ujú. generando en generaciones anteriores, Sí. normalmente por parte de los abuelos, porque son generaciones antiguas. Hablamos en psicogenealogía de 3 generaciones. Normalmente nosotros estamos influenciados directamente por nuestros abuelos, más que por nuestros padres, que son los que transmiten a través de la cadena genética del ADN la información. Ujú. Entonces, ellos han creado unos comandos a partir de su experiencia de vida, ¿sí?, que nos transmiten a nosotros como útiles para que nosotros Ujú. podamos sobrevivir. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene unos filtros distintos porque somos educados en un entorno, en unas circunstancias diferentes y creamos nuestros propios filtros. Entonces, la Ujú. unión de este programa con nuestros propios filtros a veces o muchas veces nos dan experiencias que no nos gustan. Estas Ujú. crisis, estos conflictos con los que nos enfrentamos, de los que no Ujú. somos conscientes, evidentemente, si tuviéramos la conciencia podríamos evitarlos, y Claro. están en el subconsciente familiar, ¿sí? Ujú. Entonces, a partir de esta terapia es cuando revelamos realmente estos patrones inconscientes, los sacamos a la luz y podemos elegir seguir con ellos o cambiarlos. Ujú.
Me parece muy interesante. Ahora me surge la pregunta, que según tú dices, ¿no? Como el experto, de que nosotros heredamos programas de nuestros padres, también de nuestros abuelos. Obviamente hay cosas, quizás programas positivos, otros que no son positivos, ¿no? Y es Ujú. realmente lo que nos supone un desafío, ¿no? De desbloquear o desprogramar este software que viene de los abuelos o padres y para poder elegir uno del camino que quiere tomar, el comportamiento que quiere ejercer en cierta situación y, bueno, tener, ¿no? Más libertad. A pesar de que uno piensa que quizás tiene libertad, realmente tal vez no. Y la siguiente pregunta mía se centra en que en qué medida uno es el creador de su destino y en qué Ujú. medida, digamos, ya el destino de una persona está, digamos, ya Está previsto, ¿no? escrito. Ujú. Ya escrito en la medida de estos programas que tenemos heredados. O sea, ¿cuánta libertad realmente tenemos nosotros de elegir la vida que queremos y cuánto no Bien. lo es? ¿Tu opinión? Hay muchas teorías metafísicas al respecto, y esto ya depende de la fe de cada persona. Sí. Yo, por mi experiencia, creo que no somos tan libres como nosotros pensamos, ¿sí? Sí. De todas maneras, sí que creamos nuestro propio destino, ¿de Ujú. acuerdo? Heredamos los materiales, las herramientas, ¿vale? Los ladrillos, el cemento, todo esto. Entonces, depende de nuestra destreza y depende de nuestra concentración, de nuestra atención y de nuestra claridad de mente Ujú. que construyamos la casa de una manera o la construyamos de otra, ¿de Ujú. acuerdo? Eso es una metáfora de cómo, Sí, nosotros vivimos en la Tierra, ¿vale? Nuestro sí. destino, yo creo que tenemos un cierto libre albedrío, que es cómo crearlo, pero no Ujú. tenemos, por ejemplo, a partir de dónde, ¿no? Es decir, eh, nuestros antepasados nos transmiten la información muy útil para seguir viviendo. ¿Sí? Sabemos que tenemos unos comportamientos y unos hábitos que nos han dado ellos, que son para nosotros espléndidos y nos funcionan para vivir, llevar una mejor Claro. vida. Y Ujú. hay otros que sobre todo están vinculados al sufrimiento, al evitar el dolor, que no son tan útiles. ¿Vale? Ujú. Y son esos que han sido ocultados en la familia. Normalmente en casi todas las consultas lo que veo son memorias heredadas que han sido reprimidas porque han causado dolor y se han evitado. Es decir, se han callado por miedo, por vergüenza. Se han Entonces, vivido en soledad, quizás. exacto, exacto, no ha sido Mm. expresado, hasta la persona lo ha vivido sola. Entonces, esta estrategia que le funcionó a la persona y vivió más o menos infeliz, porque seguramente esa persona vivió con esa carga interna, es Ujú. también lo que heredamos. Y eso, desgraciadamente, es lo que hoy sale a flote porque está en el inconsciente y se me va repitiendo. ¿Vale? Y ese es Ujú. el material del que me tengo que desprender, porque también mi destino lo puedo crear en función de eso. Si yo voy toda mi vida con un miedo, por ejemplo, a los espacios cerrados, ¿no? Ujú. Eh, porque una abuela mía, por ejemplo, la castigaban de pequeña, la metían en un cuarto, sí, le pegaban, que lo he visto en alguna terapia, ¿no? Que la encerraban en un cuarto oscuro Ujú. cuando era pequeña y hay un nieto Sí, que eso lo manifiesta, eso es pérdida de calidad de vida y claro. además todo lo que manifiesta la persona tiene que ver con esta fobia. ¿Sí? Ujú. Entonces va creando una realidad de espacios cerrados, de ascensores, de pasillos, que al final le puede traer un conflicto mucho más potente, o como una depresión o algún tipo Claro. de problema mental. ¿Vale? Entonces, creamos nuestro destino, sí, con los materiales que nos proporciona la experiencia y la Ujú. familia. Y esto te ayuda a clarificar un poquito eh, el tema del destino, del libre albedrío. Ajá. Bueno, al menos tenemos una esperanza, ¿no? Si, bueno, nos dan el cemento, nos dan el material, pero al menos elegimos, ¿no? El tamaño de la casa, lo Exacto, bella que exacto. será la casa, lo Los, cómodo que será la casa, lo cual es, ya es mucho. los planos los podemos trazar nosotros o Ajá. los podemos adquirir. Si los adquirimos no va a ser nuestra casa. Quiere decir Ya. que también nos los imponen a veces el entorno. Dice, este Ajá. plano es el de tu casa y estamos en una casa en la que no somos felices y vivimos con amargura. ¿Vale? Eso es Es importante. ¿Te importaría explicarte más en este punto? Sí,
aparte de todos los materiales, yo estoy hablando todo el rato en lenguaje metafórico, aparte de estos materiales que los heredamos y los adquirimos en la infancia y tal, Ajá. el plano de nuestra casa, es decir, la casa de nuestros sueños, donde nosotros queremos ir, nuestro Sí. plan de futuro, lo debemos trazar nosotros, ¿sí? ¿Vale? Ujú. Con total libertad. Para eso tenemos que tener poder de decisión y tener la mente clara, equilibrio emocional y equilibrio mental, incluso físico, porque si no, Ujú. nos lo trazan los demás. Es decir, la gente que nos rodea, nuestros padres, nuestra pareja, nos hace los planos de nuestra casa, ¿vale? Y Ujú. nosotros a veces por miedo, por pereza, por algunos sentimientos que tenemos ahí reprimidos, dejamos que nos tracen el plano, nos creen el chasis de la casa, ¿vale? Y Ujú. entramos a vivir ahí y luego con los años nos damos cuenta de que en esa casa no estamos cómodos, ¿vale? Ujú. Somos infelices, queríamos otra casa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser lo suficientemente responsables para darnos cuenta que nosotros hemos decidido eso Ujú. y que podemos cambiar, evidentemente podemos eliminar, podemos perdonar nuestros propios errores y cambiar, desmoronar la casa y hacerla según nuestros gustos, hacer nuestro propio plano de la casa, ¿vale? Vale. Esa es la grandeza de ponerse en manos o de decidir cambiar, hacer la transformación de vida para crear la casa de tus sueños y vivir en ella en plenitud, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Me he explicado más o menos bien? Sí, sí, sí. O sea, yo entiendo que quizás, pues, no, si uno vive y quizás puede heredar, no sé, punto de vista o creencias de la familia. Por ejemplo, tienes que ser médico. Si toda la familia ha Ajá. sido médica, tiene que ser médico. O tienes Eso que es una ser, yo casa, qué eso es sé. Claro, entonces es- yo me imagino, ¿no? Que el niño o la niña puede estar ujú, educándose en este ambiente con esta creencia de qué es lo que tiene que ser. claro. Pero cuando ya lo es, porque es la única cosa que, digamos, tenía inculcada desde pequeña, la única cosa que, ¿no? que podía ver y percibir y pensar de que es capaz y es lo que tiene que hacer, al final se da cuenta de que pues no es lo suyo. A mí me pasó sinceramente una cosa muy curiosa, porque yo descubrí, pues trabajando en mis programas, obviamente, que tenía un patrón que cuando yo era muy pequeña, mi madre me dijo, que yo nunca podría dedicarme a lo que a mí me gusta. O sea, he hecho, digamos, un trabajo donde llegué hasta un punto como de 2 años o 3 años, donde mi Ujú. madre me dijo esto. Y desde entonces ella repetía constantemente de que solo se viven bien aquellos que venden. Y yo tenía que ser vendedora. Me di cuenta de que durante mi vida yo Ajá. he sido vendedora y cuando empecé a hacer que no era relacionado con vender, para mí se ha vuelto algo increíblemente dificultoso. O sea, encontraba dificultades increíbles. Entonces un día me senté y dije, no, o sea, aquí tiene que haber una cosa mía. No puede ser de que yo quiero... Uh, entendí que es una dedicación que quiero hacer y al final encuentro tantos obstáculos, ¿no? Ujú. Tiene que haber un porqué. Entonces empecé a indagar y encontré este programa, dos programas. O sea, primera, que yo no podía dedicarme a lo que a mí me apasionaba, y segundo, que me inculcaban desde pequeña de que tenía que vender. Entonces, pues básicamente Claro, todo siempre se terminaba en que yo tenía que vender. Es claro. muy interesante este punto. Ahí, Es muy ahí interesante. ya te habían edificado la casa y todo, ¿eh? Ahí Ya, vivir ya. en esas cuatro paredes. Cuando Sí, vivimos sí. entre cuatro paredes decimos que estamos dentro de la caja, no vemos más allá y estamos Sí, en una zona que es confortable, evidentemente es confortable, es lo sí, que sí, sí, conocemos, lo sí. que nos es familiar, ¿sí? Ajá. Pero no nos damos cuenta que fuera está lleno de infinitas posibilidades. Exacto. Claro, y tú estabas cumpliendo una lealtad familiar, que decimos en Mm, psicogenealogía, es una lealtad, estabas cumpliendo un mandato de tu familia, porque eso te hacía sentir integrada en el clan. Todo lo que no claro, fuese vender sería que eras expulsada de la familia. Y claro, claro, eso un ser humano no lo puede tolerar. Por pura supervivencia claro. necesitamos estar en 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 la el tribu. clan, claro, en la Exacto. tribu y obedecer los órdenes, digamos, cuando... Por eso lo hacías tan bien, ¿sí? Aunque no fuese parte de tu coherencia, de tu propia esencia. Sí, Exacto. Mm. claro.
Mira, hablando de esto, en mi ejemplo yo me di cuenta, pero pasaron muchos años, he tenido muchas dificultades para llegar a esto. Tú como experto, ¿cómo puedes, o sea, qué recomendación puedes dar para que la gente pueda darse cuenta de que tienen un patrón heredado? O sea, ¿cómo Bien, uno puede darse cuenta de que tiene un programa? la principal evidencia de que tenemos un programa heredado o adquirido de los primeros años de nuestra vida es porque es cíclico, es decir, es repetitivo, ¿sí? Ujú. Si nos pasa una vez una experiencia, porque todas las experiencias nosotros las vivimos, todos los seres humanos vivimos las mismas Sí. experiencias, todos, y es un aprendizaje, ¿no? Ujú, Es como las asignaturas de una gran carrera, ¿de acuerdo? Si ujú, las vivimos una vez y aprendemos, bien, pasamos al segundo nivel, pasamos al segundo curso. Ahora, cuando ujú, se nos repite una experiencia de la que no sacamos conclusiones y no la resolvemos, es que tenemos un patrón. Es decir, ujú, una infidelidad, otra infidelidad, otra infidelidad. Dice, siempre me ponen los cuernos los hombres, siempre me ponen, qué mala suerte tengo, ¿no? ujú, No es una suerte, no, es un patrón heredado, es un patrón adquirido. O a mamá le pusieron los cuernos cuando estaba embarazada de ti, o a la ujú, abuela, o al abuelo, ¿sí? Y nosotros tenemos ahora, como eso se ocultó en su momento, no se solucionó y causó sufrimiento en la familia, ujú. ahora en este momento tenemos la obligación de repararlo, de buscar una solución a eso y que no se vuelva a repetir. Es cuando me tengo que dar cuenta de que hay un patrón heredado, cuando es recurrente. ¿Sí? Ujú. Esa es la evidencia más importante. Ahí es cuando entramos en la auténtica consulta. La terapia es cuando la persona me cuenta que intenta poner un negocio múltiples ocasiones y fracasa todas las veces. Ujú. Ahí hay un patrón, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues, o sea que lo que quiere decir de que uno tiene que observar sus resultados, ¿no? Que resultados nunca mienten. Si ves de que Exacto. una situación se repite una y otra vez, incluso aquella situación que parece que no tiene, donde no tenemos control, ¿no? Como fidelidad de pareja o donde parece que circunstancias externas, ¿no? Destruyen, ¿no? Un negocio, pues, de uno, es donde hay que indagar porque no es una casualidad, ¿no? El mundo No es es una demasiado casualidad. perfecto para crear unas casualidades de este tamaño. Exacto, y además con el mismo concepto, ya puede ser por, por el problema de la autoridad, ¿no? Yo Sí, tengo un jefe, no lo sí, soporto, me voy del trabajo, me voy a otro lugar. sí. Encuentro otro jefe que me sigue mandando y no lo soporto, me voy a otro lugar. Hay un problema con la autoridad, que es una creencia, ¿de acuerdo? Que traemos Ujú, heredada. Eso es lo que tenemos que ver. Lamentablemente, pues, claro, da la circunstancia que la persona no tiene conciencia de esto, si no, no lo repetiríamos. ¿Sí? claro. Pero esta repetición es la que nos da la señal de que esto lo traemos de antes. Además, Ujú, nosotros estamos influyendo en nuestra realidad. Nuestra realidad la ujú, creamos a partir de nuestro interior. Lo que estamos haciendo es proyectar nuestros miedos e inseguridades hacia afuera. Por eso vamos creando las infidelidades. Yo lo veo en muchas consultas que al final viene una persona que se le ha sido infiel la pareja ujú. y cuando acaba la consulta, cuando acaba el proceso terapéutico, Sí. tiene, es que tiene la necesidad de ir a su pareja y perdonarle y pedirle perdón incluso. ¿Por qué? Porque también influye en el resultado. La persona Ujú, que todos hemos estado, bueno, muchos de los que hemos estado casados y nos hemos divorciado, nos hemos dado cuenta con el tiempo que hemos influido en el divorcio. Aunque hayamos sido nosotros la víctima, entre comillas, nos hayamos sentido víctimas, hemos sido ujú, provocadores también, en cierto modo, de esa situación. Y ya ujú, sea los negocios que fracasan son resultado de mis creencias interiores que las estoy volcando hacia afuera y yo, en cierto modo, también hago fracasar a la empresa, ¿sí? ujú. Por eso puedo cambiar el resultado, porque tengo que cambiar ese programa interno que provoca la, la realidad de mi entorno, ¿vale? Esa es Ujú. la gran profundidad de todo esto, porque yo, Ya. como observador, interfiero en lo que estoy observando, ¿sí? Ujú. Em, La verdad, o sea, por mi experiencia es bastante difícil hacer ver a la persona hasta que no llegue a la consulta, porque creo que cuando solamente llegas a la raíz es cuando uno realmente se da cuenta y como tú dices, que vive esta transformación literalmente de que quiere pues hasta perdonar o perdonarse a sí mismo, que yo creo que es lo más importante en todas las Uh-huh. experiencias, porque al final y al cabo los sentimientos que experimentamos, por los que lo experimentamos dentro. Así Sí. que
Yo creo que sí, es un proceso muy potente. Quiero que comentes qué aplicación tendría, por ejemplo, la liberación genética en el mundo profesional. Como tú dices, pues no soporto a mi jefe, ¿no? Y me voy del trabajo, voy a otro trabajo y otra vez encuentro a un jefe, ¿no? Una autoridad que no lo tolero o que me trata de una forma, pues, poco respetuosa, ¿no? Y siempre se convierte esta cadena. ¿Qué más? ¿Qué ejemplos puede ser, yo qué sé, para un líder de la empresa, para un empresario, para un ejecutivo? Sí, hay creencias o programas que vienen dados y además son bastante genéricos y generales, como es, Ujú, por ejemplo, el miedo al éxito, ¿sí? ujú, Miedo al fracaso que dicen por ahí, ¿vale? Que yo sigo pensando que tenemos miedo al éxito porque creemos que el éxito es efímero y después viene el fracaso, porque lo que realmente hace sufrir a la persona no es el éxito, es el fracaso, es el caerse. Y eso la lo pérdida. veo, sí, lo veo mucho en clientes, ¿no? Que dicen, me han propuesto ascenderme, pero tengo miedo, no me veo ahí, ¿vale? Y le estoy dando vueltas y estoy muy estresado, me sucede, Ujú, ¿de acuerdo? ujú, ujú, Tenemos como el principio de Peter, ¿no? Aquel que creemos que llegamos al máximo de competencia y ahí temblamos, nos tenemos miedo de no dar la talla. Y me ujú, sucede con algunas personas que tienen trabajos importantes. Eh, ¿De dónde viene ese miedo? No es miedo a no hacerlo bien, sino es miedo a fracasar, a hacerlo mal. Y de ahí viene el ujú, dolor, ¿vale? Y ahí tiene mucho que ver con la infancia y con la vida familiar, es decir, con el castigo de haber hecho las cosas mal, ¿sí? Con el mm, ridículo, haber sido humillado por haber hecho algo mal, que también ha pasado de pequeño, ¿no? ¿Recuerdas ujú, cuando estábamos en el colegio que salíamos a la pizarra y nos decía el profesor, hace el ejercicio este, no lo sé, no me he aprendido la fórmula, y todos los amigos se reían, ¿no? Desde el pupitre, desde las sillas se reían, y yo me sentía ujú, humillado. Esto es una engrama que puede provocar que yo, por ejemplo, en mi empresa, esté triunfando y me digan, que te vamos a ascender porque lo estás haciendo muy bien. Y me vea, voy a salir a la pizarra y se van a reír de mí porque no voy a saber hacerlo. Y voy directamente al sentimiento aquel, y me ujú. caigo. Y me pongo nervioso y me entra en estado de estrés o de ansiedad. Esa, por ejemplo, es una aplicación de la liberación genética interesante. O que también le haya pasado a mi padre, a mis padres o a algunos de mis parientes, que también heredamos este sufrimiento. ¿Sí? Por Sí. ejemplo, este es uno de los grandes ámbitos en los que se puede aplicar esta consulta. Ujú. Y quería saber, ¿algún ejemplo más concreto, ¿no? De un ejecutivo, un empresario, no sé, en el mundo laboral? Bien, mira, de forma personal, hace años hice la consulta a un empresario de Valencia, ¿vale? Era un empresario de moda que tenía, bueno, que también había invertido en el mundo inmobiliario y cuando Sí. vino a consulta no estaba deprimido, estaba lo siguiente, ¿vale? Estaba que incluso físicamente estaba fatal, el sistema digestivo, incluso taquicardias, estaba con depresión absoluta, con medicación y decía que Increíble. no veía el futuro, no sabía cómo tirar adelante, que se había pensado incluso en perder la Suicidarse. vida, ¿de acuerdo? Vale. Ujú, Venía todo a partir de un divorcio, ¿vale? ujú, Él me dijo que su mujer lo había dejado por otro, que era un vecino, etcétera, etcétera, y le había pedido todo, le había pedido la casa, los niños, todas las pertenencias y dejarlo tirado, ¿de acuerdo? Esto ujú. fue un, Un gran golpe, claro. un golpe que primero golpeaba directamente su ego, Ujú, ¿vale? Porque era una persona que se consideraba triunfadora en toda su vida y de golpe para él fue un gran estacazo, ¿de ujú, acuerdo? El proceso terapéutico fue potente, porque desde el yo te lo he hecho todo bien, yo no he hecho nada malo, yo no merezco esto, al cabo de los días, yo también soy culpable, lo siento mucho, hay gran parte de mí que quería este desenlace ujú, y ahora mismo es una persona súper evolucionada espiritualmente porque se ha dedicado a hacer muchas cosas a nivel espiritual, sigue siendo un hombre de negocios, ¿vale? ujú. Le ha ido muy bien también el tema de invertir en inmobiliarias y sin Sí. embargo sigue su camino del desarrollo
personal porque, bueno, llegó a creer en los recursos para volver a salir a flote, se rehizo totalmente y Ujú. ha recuperado sus hijos, ha recuperado cosas que tenía, desde el centramiento, desde la pérdida de la rabia, del resentimiento, porque es lo primero que Mm. trabajamos, ¿vale? Liberarnos del odio hacia la otra persona, teniendo en cuenta, como decimos en PNL, que todo el mundo tiene una intención positiva, ¿de acuerdo? Claro. ¿eh? Comprender esta parte del otro nos ayuda a poder aceptar y Ujú. a corto plazo a perdonar. Y al final acabamos nosotros pidiendo perdón, ya te lo digo. Este es un gran caso de hace unos años, ¿no? Hay otros casos, ¿eh? Bueno, tengo un cliente que es de León, que solemos hablar cada mes, le Sí. gusta, le gusta conversar y recibir este feedback que le empodera bastante, tiene una gran empresa y ahora está pasando por un momento de crisis, evidentemente, como pasamos todos, y la primera consulta también tenía que ver con la vida sentimental, ¿sí? Que la estaba traspasando a sus negocios, ¿vale? Estaba con una Ujú. pareja que según él le ponía de los nervios, ¿de acuerdo? Una pareja con altibajos emocionales, ¿sí? Ujú. Y entonces lo transmitía a la empresa y la empresa lo notaban, que estaba como unos días muy estresado, otros días de mal humor y entonces en este punto le tuve que acompañar al equilibrio emocional, ¿sí? Ujú. Y a darse cuenta que, bueno, que al final él no era la persona que le convenía a su lado porque realmente no la quería, ¿de acuerdo? Vale. Esta es la conclusión final de estar con una persona que para ti te está amargando la vida y luego resulta que no hay amor entre los dos, ¿no? Y bueno, cada mes Ujú. hacemos un seguimiento cada mes porque a él le gusta seguir evolucionando y seguir creciendo. Ujú. Qué bien, qué bonitos ejemplos que has mencionado. En general, yo pienso que todo, o sea, nosotros humanos, nuestra calidad de vida depende de nuestras emociones. Entonces, realmente cualquier experiencia nos genera emociones, tanto en el trabajo como en vida personal y sobre todo en las relaciones. De hecho, el trabajo son relaciones. Son Sí, relaciones con compañeros de trabajo, son relaciones con jefes, son relaciones con clientes, con proveedores, con muchas personas. Al final, todos son relaciones. sí, Este vídeo contigo es una relación también. O ujú, sea que claro, al final, claro, la calidad de vida depende de las relaciones y a veces pues hay unos más turbulentos, ¿no? O simplemente momentos, incluso en una buena relación puede haber momentos, ¿no? De bajos. Entonces, ujú, claro, muy importante. Yo creo que eso es uno de los puntos magníficos, ¿no? De todas estas ciencias de enagrama, de liberación genética, de desprogramación. En general, el proceso de desprogramación de los programas que llevamos es precisamente esto, que nosotros mm, hasta cierto punto podemos cambiar la realidad, pero no tenemos todo el poder. Pero sí que tenemos todo el poder 100% de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que imaginamos. Y obviamente, pues el primer recurso es, ¿no? En situaciones difíciles es cómo dominar las emociones fuertes, ¿no? Cómo dominar las emociones en momentos de crisis. Crisis de pareja, en crisis, por ejemplo, de ahora. Crisis de negocios, crisis económica, crisis de sanitaria, ¿no? Coronavirus, ¿no? En todas las partes. Estamos en cuarentena. Realmente el momento no sí. es fácil. Entonces, yo creo que en este momento sí que resurgen muchos miedos y muchas emociones que quizás no nos dan, no teníamos tiempo para vivirlas porque estábamos tan deprisa, ¿no? Con conseguir cosas, con los objetivos, con trabajo, con lo otro. Ahora es el momento de parar y como que nos volvemos más vulnerables, ¿no? Donde resurge más aún y uno puede darse cuenta. Lo Exacto. cual, bueno, también es un momento magnífico, yo pienso que para trabajar, ¿no? Ahora que tenemos más tiempo y también más necesidad en algunas ocasiones, pues es bonito, ¿no? Poder hacer este trabajo. Quiero que digas, que das una pequeña recomendación. ¿Cuál es el primer paso para poder ¿no? liberarse, ¿no? de estas, no sé, programas o cargas genéticas? ¿Cuál es el primer paso de todos? El primer paso, bueno, ayer precisamente hice una conferencia a nivel Ujú. mundial que hablaba de 3 claves para liberarnos de las ataduras genéticas. Son 3 claves muy, muy, muy esquemáticas también, ¿de acuerdo? Ujú. Sí. Que, que, que son, bueno, básicamente, la primera es reconocer a mi familia como tal cual, todos los miembros de mi familia.
Si todavía no hemos hecho ningún árbol, es el momento de hacerlo. Es como montar el tablero, es como montar el tablero de ajedrez, porque si yo desconozco quiénes son mis ascendentes, yo tampoco me conozco a mí mismo, ¿sí? Porque soy el gran libro en el que llevo escrito todas las experiencias y de todos mis antepasados, ¿sí? Como de toda la humanidad, ¿vale? Y lo llevo escrito en mí. Si no conozco quién me ha pasado esto, quién ha sido el autor de esas páginas, soy un gran desconocido de mí mismo, como tú hablabas de las emociones. Si no conozco mis emociones, no puedo controlarlas, no puedo tomar las riendas de mi propio caballo. Pero es que estas emociones ya las han vivido también mis familiares, tal cual. Mi sufrimiento es el mismo sufrimiento que tenía mi tía, la de Ezequiel, la misma intensidad. Mi comportamiento, mi actitud, mi personalidad ya ha sido repetida en la familia. Si yo no conozco a los miembros de mi familia, no me conozco a mí. Entonces, recolocar a todos los miembros en su lugar, jerárquicamente, es un proceso de sanación. Incluso las personas que fueron expulsadas porque se hicieron juicios sobre ellas, ¿de acuerdo? Un abuelo que fue un borracho o que fue un jugador y se expulsó de la familia porque moralmente o éticamente no cabía, o se fue con la criada, ¿no? Etcétera, etcétera. Esas personas tienen que estar en un lugar en la familia. Tenemos que volver a honrarlas como miembros de la familia, porque de ahí viene nuestra sangre, nuestra biología y nuestro espíritu, ¿de acuerdo? Tenemos que recolocarlos y tenerlos ahí, detrás de nosotros. Ese es el primer paso. Una pregunta antes de que sigas con el segundo paso. ¿Cómo se recoloca? O sea, ¿Cómo se recoloca la familia? ¿Vale? Lo podemos hacer gráficamente. En un plano me pongo yo abajo y arriba, como en el árbol, ¿vale? Como en una pirámide invertida, mis padres, sobre mis padres, mis abuelos, y sobre mis abuelos, mis bisabuelos. Si yo sé los nombres, los pongo los nombres, y etcétera, ¿vale? Entonces, visualmente o si lo dibujar se puede. Sí, o con muñecos también los podemos hacer con Playmobils, ¿no? Todo detrás de nosotros, delante de nosotros solo pueden estar nuestros hijos, no hay nadie más, no tiene que haber nadie más. Si nosotros visualizamos, hacemos un ejercicio de visualización, que en terapia se hace, y yo me imagino que tengo a mi padre delante, mi madre aquí al otro lado, mi abuelo más allá, la familia está desorganizada, no está en el lugar, ¿de acuerdo? Mis padres delante de mí me están entorpeciendo, quizá estoy en deuda con ellos, quizá me siento culpable por algo que ha pasado, ¿vale? Hay que ponerlos detrás. Claro, el padre a la derecha, la madre a la izquierda. Familia, linaje materno, a la izquierda, el linaje paterno a la derecha, ¿vale? Y así, hacia atrás, ¿vale? Como si fuéramos una gran pirámide al revés, ¿vale? Dibujar o visualizar qué están pasando ahí atrás. Hay personas que lo hacen muy bien con la meditación o con la hipnosis, genial, es una manera buena. ¿De acuerdo? Pero tiene que estar todo en su sitio. El árbol tiene que estar con sus raíces y sus ramas tal cual. No puede estar todo desmantelado, ¿sí? Esa es la primera parte de la sanación. Vale. Segunda parte, reconocer el trabajo de nuestros padres, reconocer su labor, ¿sí? Si hay mal rollo, si hay resentimiento, perdonadles, y si ha habido por nuestra parte, pedirles perdón, ¿de acuerdo? El reconocimiento de nuestros padres y establecer una paz entre nosotros y ellos es el segundo paso para liberarnos de las cargas. O sea, reconocer que han contribuido a nuestra vida, a nuestra educación, que lo han hecho como han podido, eso siempre lo decimos, o como han sabido. Exacto. ¿Sí? Con su buena intención, ¿vale? Mucha gente me habla en terapia, sí, pero mi padre me pegaba y tal. Era su manera era lo que sabía hacer, exacto. No me dieron amor, no sentí amor. Es nuestra interpretación, ¿de acuerdo? Todo el mundo transmite amor, aunque sea de manera muy sutil. Lo que pasa es que nosotros, con nuestros filtros, nuestra manera de interpretar el mundo, creemos que no lo recibimos, pero es un tema de lenguaje, de abecedario. ¿Eh? Reconocer que nos han dado el amor, el cuidado, la manutención, la protección y lo que han sabido, la educación, es el segundo paso. ¿Sí? Gracias por lo que me has dado, gracias por darme la vida, y si te pido perdón si he hecho algo mal, si algo te ha afectado, y te perdono si algo me ha afectado a mí. Esa es la segunda parte, que ahí ya estamos en la mitad de la sanación, ¿sí? Y luego, por último, ya tiene que ver con el trabajo con uno mismo, Yulilla. Es decir, reconocer mi parte, mis errores y perdonarme completamente a mí mismo, ¿de acuerdo? El pasado ya no existe, el pasado es efímero,
solamente queda mi pensamiento. Entonces, si yo quiero liberarme del pasado, primero tengo que borrar mis errores, las grandes sombras que hay ahí, que no quiero reconocerlas, ¿vale? Mis debilidades, contemplarlas, darme cuenta de que están ahí y que las puedo convertir en fortalezas. Y es el gran perdón en mayúsculas sobre nosotros mismos, para Sí. poder empezar de nuevo y poder hacer las cosas mucho más eficaces. Cometeremos errores también, pero estaremos más liberados, nos habremos quitado unas grandes cargas. ¿Sí? El tema de la culpabilidad, que es el que viene a terapia el 85% de las veces, el tema de la culpabilidad, he hecho algo malo, me merezco un castigo. Esto es así, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver con la religión, también te lo digo. Estamos educados Ajá. en Occidente sobre un prisma religioso bastante potente y el tema Sí. de he hecho algo malo, entonces me siento culpable y me merezco un castigo. Y si nadie me castiga, no hay nadie alrededor que me castigue, ¿quién lo Me hace? castigo yo. Yo. Voy a crear cosas para que arruinar la vida, ¿no? Exacto. O me hago daño, me creo una enfermedad, ay, 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 qué malito estoy, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estas son las 3 claves que yo regalo a los oyentes para que empecemos a limpiarnos de las cargas familiares. Qué bien, pues te agradezco muchísimo por estos 3 consejos. Yo creo que ahora hay mucha gente que están ahí apuntando y todo. Eso espero. Creo que sí, yo creo que esta charla ha sido muy fructífera en muchos sentidos y permita un poquito a dar acceso, ¿no?, a la gente más a estos conocimientos que quizás no mucha gente los conocen, ¿no? Porque desde pequeños nos educan, ¿no?, de que tenemos que creer en cosas tangibles, ¿no? Tenemos un patrón ya de educación de por sí, ¿no? Tenemos que hacer cosas de cierta manera, ¿no? Y salir de este cuadrado a veces cuesta. Entonces, Tenemos que ser productivos, exacto. no tenemos que pensar demasiado, etcétera, etcétera. Hay que esforzarse mucho para Exacto. conseguir algo. Exacto, o sea, que creencias que tenemos a nivel como sociedad, a nivel familiar y luego personales. Entonces, yo creo que esta entrevista puede aportar algo a cualquier persona, un granito de arena para que cada uno pueda, pues, construir aquella casa, como tú dijiste, de sus sueños, donde puede vivir felizmente toda la vida. Pues muchas gracias. Espero que así sea. Yo humildemente desde mi rincón, también desde mi propia casa, ¿eh? Me gusta contribuir a divulgar estos conocimientos. Sé que hay muchos Ujú. libros de autoayuda, hay muchas cosas, mucha gente que lee y dice no consigo hacer el gran cambio. Mi consejo es que lo experimenten, que lo vivan en primera persona, que lo vivan Claro, en la célula, porque hasta que no se manifiesta en la carne, no se graba. Tú sabes, como que sabes de PNL también mucho, sí, que sí, sí. para integrar algo también lo tenemos que notar en nuestro cuerpo, tenemos que anclarlo. Exacto. Lo que Ujú. pensamos, lo que sentimos, hay que anclarlo en el cuerpo para que sea una auténtica transformación. No solo leyendo y escuchando podemos acceder a esa grandeza de poder cambiar nuestra vida. Exacto, exacto. Con tu permiso, porque siempre cuando la gente me hablan de que leen libros, es igual ayuda como tener vértigo cuando sales en el balcón, porque hay gente que tiene mucho miedo a las alturas. Una cosa es tener miedo a las alturas y otra cosa es tener vértigo y tener pánico, ¿no? Que sí que hay mucha gente que lo experimentan. Por muchos libros que lean, su situación no va a cambiar. Y eso es muy importante entender, que una cosa es trabajar con mente consciente, que es darse cuenta de que tengo un problema, y otra cosa es hacer un trabajo inconsciente, que es donde Claro, se hace el cambio. Por mucho que lea uno, el vértigo no se va a cambiar. Por mucho que uno lea y que, no que siempre le tocan jefes cabrones, ¿no? O autoridades que le tratan, ¿no?, de una forma que a uno no le gusta, eso no va a cambiar. Uno puede aprender a hacerse un poquito más flexible, a un poquito ceder más o tratar de um, mejorar algunos comportamientos, pero la situación en sí no va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque el programa está ahí, el problema real está siempre en el inconsciente y siempre se tiene que trabajar solo y desde exacto. ahí. Y por eso precisamente se hacen estos trabajos de desprogramación biológica, de liberación genética, pues de programación neurolingüística, de todo lo que hemos, pues, estudiado y seguimos estudiando, y por eso, pues, hacemos esta entrevista
Claro, compartir conocimientos y hacer que la gente sepan que se dan cuenta primero que quizás, porque durante esta conversación yo creo que habrá gente que dirán, hostia, pues eso es lo que me pasa a mí. ya. Entonces, para que uno pueda darse cuenta y segundo, que sepa que pues hay soluciones. Que algo Claro. pueda mejorar leyendo libros, yo no digo que sí, algo alivia, algo mejora, pero la solución real está en hacer el trabajo propio. Claro, hay que acceder al inconsciente. El proceso del método de liberación genética no queda solo en la toma de conciencia, si no, no sería suficiente. Ya te digo que, Claro, con un claro tutorial que de sí. YouTube, con un tutorial de YouTube tendríamos suficiente, ¿sabes? Exacto. El primer paso es la exploración, a ir a buscar la creencia, patrón, emoción, impronta, lo que sea. Mm. Es el primer paso. Con eso la persona toma conciencia, ¿vale? Entonces, Ujú. es un significado importante. Ostras, ya sé por qué me pasa esto. Ya, ya. El segundo paso es el cambio. Es decir, hay Ujú. que implementarlo con alguna terapia directa, con el inconsciente, una hipnosis, un movimiento sistémico, una pequeña constelación, lo que sea. Cada persona Claro, necesita una intervención distinta, un a abordaje, ¿no? mi Que vida, decimos, claro. Ujú. claro. Y luego, ya incidir directamente en el inconsciente es hacer un trabajo, un acto simbólico, que eso siempre lo indico en todas las terapias. Hacer un trabajo de una semana para enseñar al inconsciente que la realidad es otra, que está cambiando Ujú. y integrarlo poco a poco durante el tiempo que marca la creación, ¿vale? Que son los 7 días en los que se creó el mundo, ¿vale? Y la creación Ajá. también del prima de los colores, de la música, y etcétera. Son 7 días, que es un número con una carga sagrada importante, simbológicamente hablando, y ahí se incide en el inconsciente y la realidad de la persona cambia, cada día, creando un nuevo hábito que haga Ujú. que la perspectiva de la persona sea otra sobre su vida, sobre su pasado y sobre lo que le sucede. ¿Sí? Por eso el trabajo tiene su trabajo, Obviamente. no tiene no es tan sencillo como escuchar un audiolibro o leer un... Ya, ya, ya. ¿De acuerdo? Genial. Pues Alberto, muchísimas gracias. Te agradezco por este último punto también, para que la gente un poquito más sepan pues el trabajo en sí, ¿no? En qué Uh -huh. consiste. Y nada, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haberme dedicado esta mañana magnífica. Es un placer de compartir contigo este rato. Espero que volvamos a repetir. Espero que después de cuarentena tomamos un café en persona, porque Exacto. tenemos muchas Sí. cosas que Vamos, hablar y compartir. Sí, es siempre muy vamos, bonito de compartir. vamos a necesitar mucho contacto a partir de ahora. Estamos echando de menos la familia, la gente que conocemos, la gente con la Sí. que tenemos estima, ¿sí? Que antes Ujú. como que los echábamos de más, ¿eh? Intentábamos con nuestra vida ajetreada, no me da tiempo, no puedo. Yo creo que ahora esto va a cambiar muchísimo, Sí. esta concepción de la vida social, el tema Ujú. económico, el tema del apego, de la dependencia. Yo creo que esto va a cambiar muchísimo. Va a cambiar mucho. Que Sí, sí. nos vamos a ver. Gracias a ti también por la invitación a esta entrevista. Sabes que me lo paso muy bien también compartiendo contigo Gracias. y con gente que estáis abiertos de mente y con muchas ganas de aprender también. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ti también, Alberto. Muchas gracias.